Esta semana, al analizar los salmos y predicar acerca de los salmos, a ver el Salmo 126, que lo acabamos de cantar. El Salmo 126. Una oración, pero también una alabanza por la restauración que Dios hace. Quiero leer la versión Reina Valera 60, que es la que usamos nosotros para compartir siempre la palabra, pero luego voy a leer también la lectura en lenguaje sencillo. Dice así: Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Señor, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Salmo 126. Quiero leerlo ahora en la versión eh, del lenguaje sencillo, de cómo es una forma de traducción mucho más entendible tal vez. Dice así: Cuando Dios nos hizo volver de Babilonia a Jerusalén, creíamos estar soñando. De los labios nos brotaban risas y cánticos alegres. Hasta decían las demás naciones: realmente es maravilloso lo que Dios ha hecho por ellos. Lo que Dios hizo por nosotros fue realmente maravilloso y nos llenó de alegría. Dios, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Las lágrimas que derramamos cuando sembramos la semilla se volverán cánticos de alegría cuando cosechemos el trigo. Qué bonita expresión. Un salmo, tal vez uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Hay una serie de salmos muy repetidos y conocidos, pero tal vez este: cuando el Señor nos haga volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Aquí hay un canto de alegría. Y yo quisiera hoy día, en algunos puntos, compartir con ustedes los motivos que tenemos de estar alegres y también de tener fe en lo que puede abrir hacia adelante. El, el salmista, en este cántico, en esta poesía, él primero que nada habla de un sueño, habla de un sueño y dice: cuando el Señor haga volver la cautividad de Sion, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor haga volver la cautividad, el salmista se está refiriendo que hay un tiempo cuando Dios liberará a su pueblo de toda atadura, de todo cautiverio, de toda esclavitud. Y si bien es cierto, el salmo tiene que ver con el Israel, con el pueblo judío en la antigüedad, nosotros también podemos decir que en el tiempo que vivimos nos encontramos con etapas o situaciones que nos tienen atados, nos tienen complicados. A veces hay situaciones que nos tienen amarrados a hechos que no buscamos, pero que están, o a hechos de otras personas que quieren hacer con nosotros. Y a veces vivimos tiempos difíciles, pero cuando en nuestro corazón está el sueño, la esperanza de que Dios nos liberará, podemos tener alegría. Y dice: cuando el Señor haga volver, cuando el Señor ya traduzca nuestros sueños en realidad, entonces sucederán cosas extraordinarias. El salmista está hablando de que el pueblo está en cautiverio. Nosotros hemos estudiado, hemos predicado por tiempo acerca de Nehemías. Nehemías por más de 40 años estaba lejos de su tierra, llevado en esclavitud, pero Dios permite a través de Nehemías que el pueblo vuelva a su tierra. O cuando el rey David tuvo que salir escapando porque su propio hijo Absalón quería matarlo y llega el momento de volver a su tierra, son motivos de alegría. No sé cuál de los dos, la verdad es que los teólogos no están de acuerdo sobre cuál de los dos hechos se refiere este canto, pero sí los dos se refieren a que hemos pasado o que han pasado el pueblo de Israel tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos complejos,
Pero Dios va a hacer que todo esto se transforme. Y cuando el Señor nos haga volver, cuando el Señor quite toda esta atadura, entonces seremos como aquellos que sueñan, que parece que están soñando lo que están viviendo. Seremos con los que sueñan, quiere decir, hoy día nuestra mente nos permite ver cosas como con idealismo, pero cuando llegue el momento de que Dios cumpla su propósito y su promesa completa, veremos la realidad del Señor con todo su poder, con toda su belleza. Nos asombraremos, estaremos agradecidos porque nos imaginamos. No sé cuánto usted se imaginará cómo es el cielo. La Biblia dice que calles de oro y mar de cristal, y lo hemos cantado por tantos años, una alabanza que habla de eso, calles de oro y mar de cristal. Pero nos imaginamos un lugar donde las calles sean de oro, y al mirar el mar sea como el cristal. Pues bien, eso nos hace imaginar algo extraordinario, algo sumamente grande. Pero cuando nos encontremos en la realidad, estaremos asombrados porque es mucho más grande. Estaremos felices porque es mucho más completo. Estaremos agradecidos porque Dios nos ha llevado a ese lugar aunque no lo merezcamos. Estaremos tan felices porque la bondad de Dios nos ha liberado de toda atadura y ahora para siempre podemos vivir en su presencia, en su amor. Dios nos traerá de regreso a la bendición. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén donde no había necesidad de nada y todo estaba en perfecta condición. El pecado de Adán y de Eva hizo que este lugar perfecto desapareciera. Pero cuando nosotros volvamos otra vez a estar en la presencia de Dios ya libre de toda atadura humana, cuando ya partamos a su presencia será como estar en el paraíso una vez más, donde nada es necesario. Recuerde que en el paraíso ahí la temperatura era tan precisa y tan exacta que no necesitaban abrigarse, no necesitaban cosechar la tierra porque el fruto se daba solo, solamente tomaban lo que tenían que comer. No era necesario estar pensando en el día de mañana porque Dios lo sustentaría todo. En ese lugar, Adán conversaba con Dios libremente. Podremos estar conversando con Dios. Cuando el Señor corte las ataduras totales, soñamos cómo será ese lugar. Y el salmista de alguna forma está diciendo, cuando el Señor nos haga volver, seremos como los que sueñan. Lo que nuestros propios ojos y nuestros oídos han imaginado, el sonido, la presencia, la forma, no era más que un sueño, no era más que una ilusión, era una fantasía. Lo que viene es tan grande y tan tremendo que no podemos dejar nosotros a un lado de imaginar que Dios tiene para nosotros mucho más grande. Por eso me gusta mucho Efesios cuando dice que Dios nos puede dar más de lo que creemos y aún más allá de lo que entendemos. El pueblo, el pueblo de Dios conocía las promesas que Dios le había hecho, que Dios lo restauraría. ¿Cuántas veces Dios no le prometió a su pueblo que los sacaría de la esclavitud, que los liberaría, que los llevaría otra vez a la tierra prometida? Pero cuando llegó el momento real de esa restauración, se dieron cuenta que la promesa de Dios era tan grande que era como que lo otro había sido un simple sueño y ahora la realidad es mucho más grande. Lo otro era solo un espejismo, era algo que imaginaba la mente, pero estar caminando ahora era algo extraordinario. Por eso nosotros los cristianos pensamos cómo será la segunda venida, los cristianos imaginamos cómo será cuando el Señor venga por nosotros, pero toda imaginación que tengamos, que los muertos en Cristo resucitarán primero, que nosotros seremos llevados a las nubes, que estaremos en las nubes con Él, lo podemos imaginar, que nuestros cuerpos serán transformados en cuerpos glorificados, lo podemos imaginar, pero cuando lo veamos y cuando lo vivamos y cuando lo experimentemos, esto será como una simple ilusión, un simple sueño. Cuando el Señor haga volver, cuando el Señor restaure todas las cosas y cuando el Señor nos libere para siempre, todas estas ilusiones de fe serán algo tan pequeño en comparación a lo grande que Dios tiene para nosotros. Por eso, en los versículos 2 y 3, el salmista dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho el Señor con estos.
Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos alegres. Entonces nuestra boca se llenará de risa. ¿Cómo, cómo será la acción nuestra cuando ya entremos en la presencia del Señor para vivir para siempre con Él? ¿Nuestra boca se llenará de risa? Miren lo que dice el salmista, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua se llenará de alabanza. Cuando estemos en la presencia plena del Señor, habrá esto. El salmista se está refiriendo a algo histórico, se está refiriendo cuando el pueblo de Dios vuelva otra vez a la tierra prometida y cuando se dejen de ser esclavos entre los babilonios o de las naciones extranjeras, o aún cuando sean liberados de los mismos creyentes que causan daño. Entonces, cuando todas esas cosas se terminen y estemos en la perfecta presencia de Dios, el judío con respecto a su tierra, entonces nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. No dejaremos de reír, no dejaremos de alabar. Nuestro rostro estará iluminado por la sonrisa, estará iluminado por la alegría. Y los demás dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Y los demás dirán, en este mundo, antes de partir a la presencia del Señor, dirán, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Porque grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, aunque todavía no lleguemos al cielo, sí estamos viendo el reino. Aunque todavía no lleguemos al cielo, sí vivimos en que Dios nos gobierna y Él es nuestro Rey soberano. Y la gente puede mirarnos y decir, grandes cosas ha hecho el Señor con estos. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Podemos contar testimonios y repetir una y otra vez qué testimonio más grande el Señor ha quedado con nosotros. Y nos alegramos y nos gozamos de todo lo maravilloso que Dios ha hecho con nuestra vida. Grandes cosas ha hecho el Señor con esto, dirá el mundo. Y nosotros decimos, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Entonces nuestra boca se llena de risa. El solo imaginar que Dios los llevaría a la tierra prometida y los volvería de la esclavitud hacía que sus bocas se llenaran de risa. Celebrar con la asombrosa obra de Dios, con risas, con alabanza. Hubo tanta risa que se les llenó la boca. Qué tremenda expresión. Tanta alegría que se les llenó la boca de risa. ¿Le ha pasado a usted que hay momentos que se comienza a reír tanto que no puede hablar? ¿Le ha pasado a usted que viene un momento de tanta risa que parece que no puede decir lo que quiere decir porque se turba con la risa? Bueno, a eso se refiere el salmista. Cuando el Señor completa su obra en nosotros, nuestra boca se llena de tanta risa que no podemos hablar. Simplemente nuestra lengua expresa alabanza. Es que la misericordia de Dios es tan asombrosa. La misericordia de Dios es tan singular que no puede producir menos en nosotros que la alegría plena, la risa, el contentamiento, de tal modo que la boca se llena y los corazones se llenan y la vida se llena de la presencia de Dios. Cuando el Señor haga la obra completa, nuestra boca se llenará de risa y nuestros sueños dejarán de ser sueños, sino serán una realidad completa. El salmista está diciendo que debemos considerar lo siguiente, que la vida del Señor es mucho más que risa y gozo, es un proceso. Y a veces pasamos el proceso de la esclavitud, de la persecución, del dolor, pero finalmente ese proceso termina en el gozo, en la risa. Este gozo le pertenece a los que primeramente fueron cautivos. Por eso dice, cuando el Señor los haga volver de la cautividad, a los que primero estuvieron atados a dolores, a penas, a angustias, estar atados a veces a situaciones de nuestra propia historia, cosas que nos han pasado, cosas que nos han dañado, cosas que nos han hecho y que a veces no las soltamos. Seguimos atados a aquellas cosas que nos tienen amarrados y que a veces nos causan tanto daño y tanto dolor porque nos parece imposible liberarnos de aquellas cosas. Pero cuando el Señor nos libera, entonces nuestra boca se llena de risa, nuestra boca se llena de alabanza. Y esto es extraordinario. Es decir, a los que vienen al cautiverio del pecado y de la muerte, y ahora se transforman en discípulos de Cristo, debe plantarse en cada uno de nosotros un corazón de risa y de gozo. El que vivía en angustia, ahora puede vivir en gozo.
porque el Señor cambió nuestro lamento en danza, porque el Señor cambia nuestra oscuridad en luz brillante, porque el Señor cambió nuestra depresión en lo que es la confianza de la guía del Señor en nosotros. Ahora, podemos vivir con gozo, con alegría, con alabanza, porque la autoridad del Espíritu Santo en nosotros nos permite vivir con el Señor en el corazón, en la más grande de las esperanzas y el más grande de los sentimientos y emociones del corazón y de la vida. Fíjense lo que sucede. En el versículo 2, la última parte dice, entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. La gente ajena al Evangelio podrá mirarnos y decir, grandes cosas hace el Señor con este, con esta, con estos. Los gentiles, los que no tienen la fe del Señor, el hombre común y corriente, el no creyente, tal vez no cree en Dios, tal vez no entiende las cosas de Dios, pero nos mira y ve que algo sucede. Algo sucede. Y llega el momento en que la gente que está a nuestro lado dice, grandes cosas ha hecho el Señor con esto. Tal vez yo no creo en Dios, pero este que cree en Dios le pasan cosas que es imposible que a otros le pasen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Hace poco conversaba con el pastor Moisés Rifo, que estuvo con nosotros por varios días acá en la casa, y le decía que una de las razones por las cuales yo dejé el pastorado de la iglesia que ustedes conocieron, la mayoría, eh, fue porque vino una persona y me dijo que yo no podía ser pastor de esa iglesia porque yo solo era hijo de un jardinero. Y esa fue la explicación que me dio. Usted no puede ser pastor de una iglesia tan importante como esta porque usted es solo hijo de un jardinero. Y en verdad, el mundo analiza, mira, ve, enjuicia de esta manera. Pero fíjese el hijo del jardinero, cómo Dios lo levantó y lo puso en lugares que otros hijos de empresarios, hijos de diplomáticos, hijos de profesionales, nunca pudieron alcanzar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor está con nosotros. Y la bendición de Dios llega a nosotros sin importar nuestro linaje, sin importar que fue padre, abuelo, tío, primo, que fueron nuestros antepasados. El mismo Señor Jesús, dentro de su estirpe anterior, dentro de su genealogía, hay que recordar que uno de sus antepasados fue Rahab, y Rahab era prostituta. Hay que recordar que en la familiaridad anterior de Jesús había una mujer que era una prostituta. O sea, sin importar de dónde vengamos, el Señor es capaz de transformar la bendición en nosotros. Toda maldición se transforma en bendición y la gente dice, ¿qué cosas grandes ha hecho el Señor con este? ¿Qué cosas grandes ha hecho el Señor con esto? El sentido gozoso de asombro no se limita solamente a nosotros que decimos, gracias Señor por lo que tú haces, sino que incluso el que no es creyente termina alabando a Dios. ¿Qué grandes cosas ha hecho el Señor con esto? Cómo Dios nos libera, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos da trabajo, economía y salud. Hay tanta gente que hoy día muere por las mismas enfermedades que nosotros hemos tenido. Hay gente que está muerta, pero esas mismas enfermedades Dios las ha transformado en sanidad y estamos vivos. Ah, la gente dice, el Señor lo hizo porque tiene fe. Como me dijo un médico a mí, yo no sé qué va a pasar contigo, pero tienes tanta fe que Dios te va a sanar, aunque yo no creo en Dios. Efectivamente, Dios hace la obra. Las naciones que son espectadoras, la gente espectadora, va a llegar el momento en que va a levantar la voz y decir, grandes cosas hace el Señor con este hombre, con esta mujer. Y realmente ellos van a quedar asombrados. Es que estos que somos nosotros soñadores, esperanzados en la vida eterna y en la confianza eterna de Dios, que el mundo nos mira creyendo que el Evangelio es locura, como dice el apóstol Pablo, y que nosotros no tenemos ni siquiera capacidad mínima para enfrentar la vida como es, se darán cuenta que nosotros hemos tenido la fe en un Dios vivo, eterno, perfecto, y realmente los mismos que son no creyentes se admirarán.
Pero no solo ellos, sino que entre nosotros. Por eso dice, no solo dice grandes cosas ha hecho el Señor con esto, sino que grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Es que el salmista está diciendo que a veces entre los mismos creyentes hay falta de confianza. A veces entre los mismos creyentes hay falta como de esperanza. Y cuando Dios empieza a hacer la obra en nosotros, hasta los mismos creyentes quedan admirados. ¿Cómo Dios escucha a este hermano? ¿Cómo Dios escucha a esta hermana? ¿Cómo Dios bendice a esta persona? ¿Cómo Dios hace la obra en esta gente? A veces los mismos creyentes son los que más dudan. A veces los mismos creyentes son los que intentan mirar la vida con la lógica humana, diciendo que la lógica, el pensamiento lógico humano es el que manda, pero hay un pensamiento lógico superior, que es el pensamiento lógico de Dios. Dios tiene un pensamiento lógico que es capaz de hacer milagros donde no es posible hacer nada. Dios tiene un pensamiento lógico tan fuerte que le da vida a los muertos. Dios tiene un pensamiento lógico tan fuerte que abre los mares en seco. El pensamiento lógico de Dios es mucho más grande que el pensamiento lógico humano. Y hay muchos creyentes, muchos hermanos y hermanas en la iglesia que miran la vida con la lógica humana. Pero cuando se dan cuenta de lo que Dios está haciendo, son sacudidos poderosamente. Y son sacudidos tan grandes que dice, grandes cosas hace el Señor entre nosotros. Grandes cosas hace el Señor entre nosotros. No puedo olvidar a la Rosana Arroyo. No puedo olvidar. Yo estaba allí. Yo estaba en la sala cuando a ella se le abre el estómago con la cirugía que le habían hecho y se le abre todos los puntos y empieza a saltar la sangre hacia los muros, hacia la ropa, hacia el suelo. Yo tuve que dar unos pasos hacia atrás para no molestar a la gente, pero aún donde yo estaba caía sangre que salía, ahí brotaba de ella por la arteria que tiraba la sangre. Y gritaban, se muere, se muere, se muere, se muere. Y yo me pongo por detrás de ella, donde no había ningún médico, pongo mi mano en la cabeza y le digo, Señor, en el nombre de Jesús, que se cierre la herida ahora, que se cierre la herida ahora. Y estoy orando y la herida dice, se cerró, se cerró, se cerró. ¿Cómo no confiar en un Dios que es capaz de hacer milagros, en un Dios que es capaz de transformar todas las cosas? Ya hay creyentes que no creen en milagros. De hecho, hace un tiempo atrás, en una convención anual de iglesia, yo prediqué en esa convención anual y hablé del milagro que Dios había hecho en un caso muy particular. Y cuando me llega a un lado dice, Jorge, déjate de venderle pomada a la gente. Eso, Dios de milagro es una forma de entender que hay cosas que no tienen explicación. Pastores que no creen en milagros. Llegará el momento en que la gente verá lo que Dios hace en nosotros, que dirá, grandes cosas ha hecho Jehová con esto, grandes cosas ha hecho el Dios de los cielos con esta persona. A estos que son renuentes a creer, tendrán que golpearse fuertemente contra el hecho real de que Dios tiene todo el poder. ¿Qué gozo se produce en nosotros? Él dice, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. ¿Qué gozo hay en nosotros? Mire, a lo menos sé, unos 8 tipos de gozo, alegría hay en nosotros. Primero, nosotros tenemos el gozo de la salvación. Somos salvos. No por mérito, sino por la gracia de Dios. Un segundo gozo es que tenemos la victoria. El Señor no solo nos da salvación, sino también nos da la victoria. Con Cristo somos más que vencedores. Un tercer gozo que Dios nos da es el gozo que somos parte de la familia de Dios. No estamos solos. Somos parte del ejército, de la familia de Dios, del ejército del Señor. En cuarto lugar, hay gozo en nosotros por la obra que Dios hace en nuestra vida, como Dios obra en nuestros corazones y en nuestra mente. En quinto lugar, tenemos el gozo de que otros se salvan, ya no solo de la salvación personal, sino de ver cómo otros se convierten y se entregan al Señor. Tenemos el gozo de ver cómo otros, los hermanos que amamos, van avanzando en victoria día a día. Y algunos que han sido muy débiles en algún momento van madurando y creciendo. Hay en nosotros la alegría de poder saber que puedo contar con mi hermano o mi hermana cuando estoy en complicaciones, cuando estoy en dificultades, porque habrá alguien que me abrace, alguien que ore por mí, alguien que me bendiga. Estoy alegre, estoy feliz, hay gozo en nosotros porque Dios nos usa.
¿Cómo no ser felices que Dios nos use? Si somos como la vara en la mano de Moisés, un simple palo con el que se abre el mar rojo o se saca agua de la roca. Hay tantos motivos para sentir que Dios se ocupa y trabaja en nosotros para ser agradecidos de Él. Pero esto mira hacia el futuro. Esto mira hacia el futuro. Porque Dios nos va a liberar, Dios va a hacer esto, pero estaremos alegres. Es una mirada hacia el futuro. No es que sí estoy alegre, pero esta alegría, este gozo que viene de Dios es mucho mayor a lo que he vivido hasta este momento. No es su entusiasmo, no está hablando de entusiasmo, no es que estaré entusiasta. Hay mucha gente entusiasta que está todo el día con mucho entusiasmo, pero cuando llega a su dormitorio a dormir, tiene una profunda tristeza. Sino que está el gozo de que Dios lo que hizo, lo completará. Lo que Dios hizo en el pasado, lo completará perfectamente en el futuro. Y eso alegra el corazón. Es como una expresión, qué feliz soy, qué feliz soy, Dios está conmigo, qué feliz soy. Puede haber problemas, puede haber dificultades, puede haber crisis, pero Dios está conmigo. ¿Cómo no ser feliz? ¿Cómo no estar contento? ¿Cómo no reír? ¿Cómo no llenar mi boca de alabanza? Si Dios lo hace. Generalmente hay un mundo de sentimientos reprimidos en mucha gente en la iglesia. Hay gente reprimida. No, yo no levanto las manos, van a pensar que me volví pentecostal. O no, yo no me pongo rodillas porque van a pensar que estoy medio loco. Cuando estemos conscientes de la grandeza de Dios, nos va a costar para nada arrodillarse, a menos que tengamos alguna enfermedad de los huesos. Cuando nos demos cuenta de la grandeza de Dios, no nos costará nada levantar las manos, glorificar a Dios, decir gracias, Señor, gloria a tu nombre, gloria por siempre. Estaremos alegres y viviremos en la plena alegría. Pero el versículo 4 hay una oración. Aquí comienza una oración, porque podemos tener gozo y esperanza, pero también el versículo 4 hay una oración. Haz volver nuestra cautividad, Señor. Porque los primeros versículos dice, cuando el Señor haga volver la cautividad, y habrá alegría y gozo y contentamiento. Entonces la oración es, haz volver la cautividad. Señor, haz que estos procesos difíciles terminen. Haz que estos procesos difíciles se acaben. Que sea como los arroyos del Negev. ¿Y qué tiene que ver los arroyos del Negev? Bueno, es sencillo. Es que los arroyos del Negev solo fluían desde las montañas, caía el agua de las montañas en algunos momentos y en algunas oportunidades. Y a veces pasaban años en que la tierra estaba seca. Pero cuando empezaban a caer las aguas del Negev, de los cerros del Negev, y formaban arroyos, el se- la tierra seca se transformaba en verdores, se transformaba en valles perfectamente hermosos. Es decir, que lo que está diciendo el salmista, Señor, haz que esta cautividad que nos ha traído tanta sequedad al alma, se transforme en el verdor perfecto y maravilloso que es producto de la bendición que tú derrames sobre cada uno de nosotros. Cuando los exiliados regresaron, después de estar tantos años como presos en Babilonia, se dieron cuenta que la tierra estaba seca, que los muros estaban destruidos, que las casas estaban deshechas. Estaban alegres porque habían vuelto de la cautividad, pero al mismo tiempo miraron lo que había que hacer y, uy, ¿cómo lo hacemos ahora? Entonces la oración se transforma en un cántico. Señor, haz volver nuestra cautividad como los arroyos del Negev. Señor, esta sequedad que se transforme ahora en un río que produce verdores perfectos, que pueda caer el fluir perfecto de las montañas, que pueda caer el rocío, que traiga agua sobre nosotros, que produzca un flujo de agua poderoso, que pueda permitirnos incluso que se inunden las tierras que tienen que ser inundadas para que pueda haber fruto y cosecha. Está diciendo de alguna manera el salmista, Señor, necesitamos una obra poderosa de parte tuya, porque tal vez vivimos la sequedad total, pero necesitamos que esto se transforme en arroyos,
Necesitamos, Señor, que esta sequedad que vivimos ahora se transforme en algo poderoso, repentino, que esta tierra seca y estéril, donde el verano es cada vez más terrible vivir, se transforme en un lugar de arroyos, en lugar de frescor, donde nos podamos bañar, beber, lavar, donde podamos sembrar y cosechar con tranquilidad. Señor, te pedimos, no solo que nos liberes de tantas situaciones que vivimos en la vida diaria, sino que en esta liberación podamos ver la abundancia de la abundancia de tu bendición. Oh Señor, que podamos gozar la abundancia de la bendición que tú nos das. En la parte final hay una promesa, versículos 5 y 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Sí, ¿ha llorado usted en el Evangelio? ¿Ha tenido pena en el proceso de servir al Señor? ¿Hay momentos que usted ha sentido que las lágrimas brotan de sus ojos? Bueno, los que han vivido la fe en medio de las lágrimas, con regocijo segarán. Los que hemos tenido que movernos de un lugar a otro en medio de la sequía, veremos el resultado de la semilla. El que ha tenido que llorar, ahora vendrá con regocijo trayendo el resultado del trabajo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Qué contradicción? Los que sembraron con lágrimas, lágrimas de dolor, ahora con regocijo, con lágrimas de alegría, tendrán cosecha. La alegría de la primera parte del Salmo es tan real, pero es la imagen del sueño, cuando el Señor haga volver, cuando el Señor transforme, cuando el Señor cambie. La segunda parte, el resultado de la oración, haz volver nuestra cautividad, porque entonces cuando tú lo hagas, Señor, nuestras lágrimas se transformarán en gozo. De alguna forma, con sabiduría, el salmista piensa que siempre para alcanzar el gozo, antes hay lágrimas. Como para decir lo que yo siempre les predico. Para vivir la victoria, primero hay que tener la lucha. Para enfrentar el triunfo, primero hay que pelear la batalla. Y está diciendo, llegará el momento en que con regocijo segaremos, veremos el fruto de nuestra vida con regocijo, con alegría, pero primero hay que sembrar con lágrimas. Y muchas veces nosotros obviamos, mire, algunos sacan textos de contexto bíblico y dice que nosotros estamos viendo para vivir el gozo sobre gozo y victoria sobre victoria. Pero el gozo y la victoria a veces no van juntos. A veces la victoria requiere lágrimas primero. En la primera imagen se ve el arroyo llenando el desierto. En la segunda parte lo que se ve es que para poder tener ese fruto hay que arar y sembrar la semilla. Sí, Dios nos bendecirá, claro que Dios nos bendecirá. Y claro que Dios está con nosotros, y claro que Dios nos cuida, y Dios nos bendice, y Dios nos protege, y Dios nos libera, y Dios hace tantas cosas, pero tenemos que sembrar para cosechar. Esto no es quedarse esperando, Dios haz la bendición, Señor desarrolla todo lo bueno en mí. Hay que primero cumplir el propósito, sembrar para cosechar, sembrar para cosechar. Esta es una ilustración de la Biblia que nos dice a nosotros que las lágrimas y la alegría de alguna manera se conectan, así como la siembra se conecta con la cosecha. Por eso irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Hay que a veces pasarla difícil, a veces la enfermedad, la pérdida, la decepción, la burla, nos traen dolor, pero irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá con regocijo, trayendo las gavillas. No hay que quedarse de brazos cruzados. Queremos que Dios bendiga nuestra vida, Dios nos va a dar todo, va a ser maravilloso, extraordinario, pero mientras tanto, no hay que quedarse de brazos cruzados. Hay que servir, hay que trabajar, hay que compartir, hay que evangelizar, hay que testificar, hay que vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, al final,
Tendremos el regocijo de la gavilla, el regocijo del fruto. Las lágrimas verdaderamente sembradas traerán con el tiempo una verdadera cosecha. Las lágrimas verdaderamente sembradas nos permitirán tener gavillas de peso en nuestras manos. En la alegría de la peregrinación de los judíos, cuando ellos cantaban este salmo, ellos sabían que había que caminar hasta Jerusalén, y eso era kilómetro y kilómetro, y era cansador, pero sabían que al llegar a Jerusalén habría un gozo tan grande que llorarían de alegría de estar en la presencia del Señor. El que guarda la semilla enterrada no tiene ningún futuro. El que siembra la semilla para cosecharla, entonces podrá tener regocijo y alegría. Qué hermoso salmo, ¿no es cierto? Qué precioso salmo. Tenemos nosotros la esperanza, la confianza de que cuando el Señor haga completa la obra en nosotros, nuestra boca se llenará de alegría. Veremos lo que nunca hemos visto. Y mientras tanto, oramos para que el Señor nos libre de todas estas cosas y sembramos para poder cosechar con contentamiento y alegría. Gracias, Señor, por eso. Muchas gracias. Porque Dios completará la tarea en cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor sea con todos y tengamos toda una hermosa, preciosa, maravillosa semana. Que así sea.